Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. ¿Sí? Nos dicen read the text. Antes de leer el texto, vamos a revisar unos verbos. ¿Sí? El verbo have, ¿sí? Que es tener. El verbo know, que es saber, conocer. Let, dejar. Use, usar. Send, enviar. Search, buscar. Live, vivir. Watch, mirar. Play, jugar. Help, ayudar. Can, poder. Find, encontrar. ¿Sí? Además, vamos a recordar los pronombres personales. ¿Sí? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? I en español es yo. You en español es tú o usted. He, él. She, ella. It, eso. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos o ellas. ¿Sí? Muy bien. Vamos. ¿Sí? Entonces vamos a leer el texto. Sí, en el título nos dicen How important is the internet in your life? ¿Sí? ¿Qué tan importante es el internet en tu vida? ¿Sí? Nos dicen Hi, my name is James. Hola, mi nombre es James. I am 10 years old. Yo tengo 10 años de edad. I don't have my own cell phone because my parents think I am too young to have one. Muy bien, entonces vamos a revisar esta oración, ¿sí? Sí, es una oración que está en Simple Present Tense, ¿sí? En tiempo presente simple, ¿sí? Por aquí tenemos las oraciones en tiempo presente simple afirmativas, ¿sí? Su estructura es subject, verb, complement. Y también tenemos las negativas. La estructura es subject, auxiliary, la negación, ¿sí? Not, el verbo, ¿sí? Verb y complement, ¿sí? Ahora, los auxiliaries, ¿sí? Son dos, do y does. Do trabaja con los pronombres I, you, we, they. Y does trabaja con he, she, it. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar entonces el ejemplo. ¿Sí? Vamos a revisarlo en la forma afirmativa. ¿Sí? I have my own cell phone. ¿Sí? El subject, ¿sí? Que en este caso es un pronombre personal. El pronombre personal I, que significa yo. El verbo, ¿sí? El verbo have, ¿sí? Que es tener. ¿Sí? Y el complement, ¿sí? My own cell phone. I have my own cell phone. Yo tengo mi propio celular. ¿Sí? Muy bien. Esa es una oración afirmativa. Si queremos cambiar esa oración a negativa, vamos a seguir la estructura. ¿Sí?
Muy bien, por aquí tenemos un cuadro en donde podemos ver cómo trabaja el verbo con cada pronombre personal, ¿sí? Vamos a realizar la oración negativa, ¿sí? Queda de esta forma: el pronombre personal, ¿sí? El subject, ¿sí? Luego el auxiliary, ¿sí? En este caso es do, ¿sí? Habíamos dicho que cuando trabajamos con el pronombre personal I, utilizamos el auxiliar do, ¿sí? Luego la negación, not, el verbo, ¿sí? Que en este caso es have, y el complemento, my own cell phone, ¿sí? I do not have my own cell phone, ¿sí? Yo no tengo mi propio celular. Muy bien. Adicional a esto, ¿sí? Vamos a realizar la contracción de do y not. En la contracción, ¿sí? Vamos a realizar lo siguiente, ¿sí? Omitimos la O de not y agregamos una apóstrofe, ¿sí? De esta forma, al hacer la contracción, estas dos palabras se hacen una sola, ¿sí? La oración queda de la siguiente forma: I don't have my own cell phone, ¿sí? El significado es el mismo. Yo no tengo mi propio celular. El significado es el mismo. Simplemente que hemos hecho una contracción, ¿sí? Nada más. Muy bien. Vamos a seguir revisando el texto. Sí, como habíamos dicho, en el ejemplo está I don't have my own cell phone. Yo no tengo mi propio celular. Vamos a seguir revisando, ¿sí? I don't have my own cell phone because my parents think I am too young to have one, ¿sí? Yo no tengo mi propio celular porque mis padres piensan que yo soy muy joven para tener uno. Anyway, I have a computer at home, and I know how to surf the internet. De todos modos, yo tengo una computadora en casa y yo sé cómo navegar en internet. My parents let me use my computer for an hour a day. Mis padres me dejan usar mi computadora por una hora al día. I use the internet in many different ways. Yo uso el internet en muchas formas diferentes. For example, sometimes my teachers send us homework, and instead of going to the public library, I search for information on the internet. Por ejemplo, a veces mis profesores nos envían deberes y en lugar de ir a la biblioteca pública, yo busco información en internet. My grandparents live in Canada, but I live in Australia, so I use WhatsApp to call them. Mis abuelos viven en Canadá, pero yo vivo en Australia. Entonces yo uso WhatsApp para llamarlos. In my free time, I watch
YouTube videos, and even play video games online. En mi tiempo libre, yo miro videos de YouTube e incluso juego videojuegos en línea. The internet is very important in my life because it helps me to do a lot of things. El internet es muy importante en mi vida porque este me ayuda a hacer muchas cosas. I can't wait to be older so that I can have my own cell phone. Muy bien, vamos a revisar esta oración, ¿sí? I can't wait to be older. Sí, es una oración en simple present tense, ¿sí? Tiempo presente simple. Vamos a ver la estructura de la oración afirmativa, ¿sí? Subject, can y complement, ¿sí? Can es el verbo poder, ¿sí? Pero con este verbo trabajamos un poco diferente a los demás, ¿sí? Ya vamos a ver entonces la oración negativa, ¿sí? La estructura de la oración negativa, ¿sí? Trabajamos con subject, el verbo can, la negación y el complement, ¿sí? Si nos fijamos, nos damos cuenta que el auxiliar no lo utilizamos, ¿sí? Entonces las oraciones con can no necesitan auxiliar, ¿sí? Es una excepción. Los demás verbos sí tienen la necesidad de usar un auxiliar en su estructura cuando se realizan oraciones negativas, ¿sí? Pero en el caso de can no necesita. Vamos a ver entonces la oración afirmativa, ¿sí? En el ejemplo nos dice I can't wait to be older, ¿sí? Yo puedo esperar para ser mayor, ¿sí? Para ser más viejo. La oración era una oración negativa, ¿sí? Vamos a ver la oración negativa, ¿sí? Nos dicen I cannot wait to be older. Yo no puedo esperar, ¿sí? Yo no puedo esperar para ser mayor, ¿sí? De esta forma vemos que no se necesita entonces un auxiliar, ¿sí? Muy bien. Además, vamos a revisar la contracción, ¿sí? De can y not, ¿sí? Sería can't, ¿sí? La oración sería de esta forma. I can't wait to be older, ¿sí? El significado de estas dos oraciones es el mismo. Lo único que cambia es la contracción, nada más, ¿sí? Omitimos la N y la O y agregamos una apóstrofe, ¿sí? De esta forma, entonces, estas dos palabras que tenemos aquí ahora es una sola, ¿sí? Muy bien. De esta forma trabajamos las contracciones con can, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo. I can't wait to be older, ¿sí? Yo no puedo esperar a ser mayor. I can't wait to be older so that I can have my own cell phone. Yo no puedo esperar a ser mayor para yo poder tener mi propio celular. ¿Sí? Nos dice que ya quiere ser mayor para tener su propio celular. ¿Sí? Muy bien.
Vamos entonces a revisar las preguntas. Nos dicen, ¿sí? Answer the questions, ¿sí? Responde las preguntas. How old is James? ¿Qué edad tiene James? Sí, habíamos visto que nos dicen I am 10 years old, ¿sí? Entonces vamos a poner James is, ¿sí? James is 10 years old, ¿sí? James tiene 10 años de edad, ¿sí? Pero en este caso utilizamos el verbo to be, is, James is, ¿sí? Muy bien. Luego nos dicen, why doesn't he have a cell phone? ¿Por qué él no tiene un celular? ¿Sí? Ya habíamos visto que él había dicho, I don't have my own cell phone because my parents think I am too young to have one. Yo no tengo mi propio celular porque mis padres piensan que yo soy muy joven para tener uno, ¿sí? Entonces, la respuesta será because his parents think that he, ¿sí? Ya no será el pronombre I, sino que será el pronombre he. He is too young to have one, ¿sí? Porque sus padres piensan que él es muy joven para tener uno, ¿sí? Vamos a la siguiente. How does he find information when teachers send him homework? ¿Cómo él encuentra información cuando los profesores le envían deber? ¿Sí? Había dicho él que él utiliza el internet en diferentes formas, ¿sí? Un ejemplo que daba es que a veces los profesores le enviaban tarea y en vez de ir a la librería pública, ¿qué hacía él? Buscaba información en internet, ¿sí? Entonces será he searches for information on the internet, ¿sí? Él busca información en internet. Sí, entonces respondemos, él busca información en internet, ¿sí? Ya no van a poner I search, ¿sí? Tienen que poner he searches, ¿sí? Vamos a revisar cómo funciona el verbo search con los diferentes pronombres personales. ¿Sí? Tenemos search, ¿sí? Y tenemos aquí todos los pronombres personales. La única diferencia es con he, she, it, ¿sí? Le agregamos es al final, ¿sí? Muy bien, entonces la respuesta quedará he searches for information on the internet, ¿sí? Él busca información en internet. Muy bien, vamos a revisar la siguiente pregunta. Why does he communicate on WhatsApp with his grandparents? ¿Por qué él se comunica por WhatsApp con sus abuelos? ¿Sí? Nos dice, my grandparents live in Canada, but I live in Australia. ¿Sí? Mis abuelos viven en Canadá, pero yo vivo en Australia. So, I use WhatsApp to call them. Entonces yo uso WhatsApp
para llamarlos, ¿sí? La respuesta será because he lives in Australia and his grandparents live in Canada, ¿sí? Porque él vive en Australia y sus abuelos viven en Canadá, ¿sí? Siempre que hagan la pregunta con why, la respuesta será con because. Vamos a revisar la última pregunta. Nos dicen, how long can he use the internet daily? ¿Cuánto tiempo él puede usar el internet diariamente? ¿Sí? Revisamos y nos dice por aquí, my parents let me use my computer for an hour a day. ¿Sí? Mis padres me dejan usar mi computadora por 1 hora al día. ¿Sí? Sí, entonces vamos a poner he can use, él puede usar the internet an hour a day. ¿Sí? Muy bien. De esta forma entonces vamos a responder las preguntas. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.